Hola Pet Industry, ¿cómo están? Continuamos en la ciudad de Barranquilla, aquí en el Congreso de Javet Actualización Veterinaria, y me encuentro con el doctor Giovanni Vargas, a quien le doy la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo te acaba de ir? Muy Bien, amable por la gracias. invitación. No, a usted por estos conocimientos que está entregando hoy acá. Yo quiero que para los que no nos acompañaron, les contemos un poco de qué trató su intervención y de pronto si les podemos hacer un resumen, entregarles algunos consejos sobre el tema que trató este congreso, que fueron enfermedades infecciosas y transmitidas por vectores. Las charlas que yo di la semana pasada aquí en Barranquilla, que nos reunimos varios colegas, fue más que todo para discutir tres tópicos, digámoslo así, importantes o centrales. Un primer tópico fue la erliquiosis canina. Es una enfermedad transmitida por las garrapatas que cada vez ha ido tomando un mayor aumento de casos en diferentes ciudades del país. Se discutió un poco cómo hacer un abordaje diagnóstico de esta enfermedad. Las limitantes de cada prueba diagnóstica, como el frotis sanguíneo, saber interpretar una prueba de serología, tanto un kit de inmunocromatografía como una prueba de tipo inmunofluorescencia, sus falsos positivos, sus falsos negativos. También discutimos un poco la parte de la importancia del PCR, la importancia de los laboratorios que ofrecen esa técnica, la normativa y la importancia en cuanto a garantizar un resultado confiable para el diagnóstico de esta enfermedad. Discutimos igualmente cómo el PCR es una herramienta extremadamente importante cuando tenemos algunas sospechas en algunos casos en donde la serología nos deja en la duda. Por ejemplo, pacientes que tienen serologías en regiones endémicas que están en contacto constante con el patógeno y que muchas veces requerimos saber si realmente está padeciendo en ese momento la enfermedad, y el PCR se torna una herramienta muy importante. Eso en cuanto a la parte de Ehrlichia. Discutimos también nuevas alternativas de tratamiento. Hablamos de obviamente lo convencional, la doxiciclina, diferentes presentaciones de la doxiciclina. Y discutimos algunos temas nuevos en relación a algunos medicamentos para el caso de la anemia plástica o de la enfermedad crónica de la erliquiosis, utilizando por ejemplo micofenolato de mofetil, ¿sí?, que es una nueva alternativa para el manejo de anemias inmunomediadas y de trombocitopenias inmunomediadas. Finalmente entramos en un tema bien complejo, que es el concepto de la coinfección. Es decir, que un paciente no presenta una única enfermedad, sino que un paciente en campo, un paciente de nuestro día a día, normalmente está acompañado de la combinación de enfermedades bacterianas, virales, parasitarias, el mismo individuo, y eso torna el abordaje terapéutico y el abordaje diagnóstico un poco más complejo, ¿sí? Entonces vimos, por ejemplo, en la parte de las garrapatas cómo se presentan muchas coinfecciones en el mismo paciente, la combinación anaplasma Ehrlichia, la combinación Ehrlichia babesia, la combinación hepatozón Ehrlichia, y eso se convierte en un reto para el veterinario para cómo abordar el paciente y también entender un poco por qué a veces las respuestas terapéuticas no son las esperadas. Claro. Y también tuve la posibilidad de dialogar con el auditorio un poco sobre leptospira y la importancia que tiene esta enfermedad ahorita en salud pública. En Colombia han ocurrido ya aproximadamente un buen número de casos de muertes de personas por esta enfermedad, que hay que tener en consideración y tener la importancia del manejo de esta entidad. Discutimos también un poco de la fisiopatología, de cómo la leptospira se adapta al cuerpo del animal y a ciertas regiones del animal que tienen un privilegio inmunológico que le permiten al patógeno mantenerse durante largos periodos en el individuo. Okay. Y finalmente discutimos algo del tratamiento. Perfecto. Fue una experiencia muy enriquecedora, hubo un intercambio de conceptos entre todos los colegas y fue muy buena la visita a Barranquilla. Qué bueno, doctor. Bueno, le agradecemos mucho por compartir eso con nosotros hoy y le deseamos muchos éxitos en todos sus proyectos. Muy gentil a Pet Industry por la invitación y le quedamos agradecidos.